alguien de verdad en el mundo de la literatura que provoca leerlo, y aparte de eso es una persona que con una claridad diáfana te explica las cosas para que todos las entendamos, ¿no? Desde cualquier nivel. Y es por eso que de verdad, David, te damos muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación. Bueno, ya tú eres Filbert Bolívar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que tu compromiso es grande con la patria y por eso te mereces este aplauso. Los que me conocen saben que el mundo mío es lo comunicacional. Bueno, quiero agradecerle primeramente a Daniel Guerra de manera especial, que hace un trabajo extraordinario desde el Ministerio de Cultura. Tuve una invitación en la Filben de Ciudad Bolívar y quedé encantado porque era la presentación del libro de José Vicente Rangel. Y agradecer a la Alcaldía Bolivariana de Caronía, al alcalde Tito Oviedo, agradecer a la Gobernación del Estado Bolívar, al gobernador Ángel Marcano, por haber desarrollado esta hermosa actividad, que ha tenido muy buena aceptación. Y el lugar está precioso, hermoso. Traje a mis hijos, pero me dejaron la peluca. Mi hija de 8 años me dijo, pero ¿por qué yo voy a escuchar sobre un libro que yo le escribí que yo no entiendo? Yo tengo 8 años. Y se fue a jugar con la otra niña. Debe estar en el pabellón infantil. Está en el pabellón infantil, allá se fue. Me retrasé un poco porque había que peinarla y el cabello de mi hija como el de Horacio. Bueno, agradecido a las personas que están aquí. Ah, ahí está David, ahí está mi hija. Saluda, David, para que te conozca. Bueno, agradezco que hayan venido a esta invitación de este libro. Traje pocos ejemplares porque ya en físico me quedan pocos, alrededor de 20 libros que pude traer. Y los estoy vendiendo $2.500 para redondearlo. A ver si resuelvo de una vez este fin de semana un poco. No se lo vayan a tomar en serio. Bueno, este libro yo lo escribí en homenaje a Francisco Mier, un hombre de la industria petrolera, que fue el creador del Centro de Estudios de Petróleo en la Universidad Central de Venezuela, era economista, trabajó en Banco Central de Venezuela. Un gran hombre, un gran hombre que hizo un esfuerzo titánico durante el 2002 y el 2003 para dar a conocer a toda Venezuela una realidad, lo que él llamaba la caja negra de PDVSA. Y era una realidad en ese entonces desconocida, todavía hoy un poco desconocida. Yo trabajaba en gobernación, renuncié, y cuando renuncié me enteré de que Francisco Mier había muerto, y él siempre me decía, escribe un libro, David, escribe un libro, Maracucho, escribe un libro, que esa historia no la conoce nadie. Y cuando supe que había muerto, no sé, sentí una tristeza y creatividad al mismo tiempo. Me senté a escribir y de allí hasta que terminé el libro. Luego he escrito otras cosas de novelas, de historias, pero este libro es muy particular. Son 5 capítulos y medio, porque el capítulo número 6 está incompleto y en el tiempo que estaremos aquí intentaré completarlo, porque la historia sigue. Esta es una historia que narra cómo nos han saqueado, cómo han construido una industria productiva costera en Venezuela para la extracción de la materia prima durante muchos años, y cómo se ha conformado una élite en el país que se ha especializado en evadir el fisco nacional, en cogerse los dineros en las distintas etapas de la democracia, dictadura, democracia representativa, en todos estos años de la Venezuela contemporánea. Y en el primer capítulo comienzo yo a explorar cómo es el negocio petrolero, el negocio del mercado petrolero. Y para que tengan una idea, no existe todavía algo que mueva la economía del mundo como lo hace el petróleo. Podrán decir que la energía solar, que la energía eólica, pero
nada es tan barato como el petróleo para mover las gandolas que necesita mover el capitalismo mundial. Y el petróleo, en consecuencia, sigue siendo el foco de conflicto mundial. Entonces, la historia parte, o por lo menos en la estructura yo lo tomé de allí, de un informe energético del secretario de gobierno o el vicepresidente de Estados Unidos en el único mandato de George Bush padre. En ese entonces era Dick Cheney. Y George Bush venía de la CIA y había estado involucrado, ahora lo sabemos, por cosas que se han desclasificado, que estaba involucrado en el caso de Nicaragua, financiando con el narcotráfico la destrucción de Nicaragua y otra larga lista de crímenes de lesa humanidad. Pero Dick Cheney era un hombre de la Halliburton, un hombre petrolero, que cuando George Bush hijo llega a la presidencia, ahí sí en su primer mandato, él hace un informe energético. Un informe muy bonito, pero el informe esconde una realidad. Él dice que Europa, en pocos años, estoy hablando del año, el informe para el año 2020, lo llamaban el informe 2020. Y él dice que Europa va a depender en escasos 10 años de importar toda la energía que consume, toda Europa, y que Estados Unidos tendría que importar el 60% de lo que consume, y por lo tanto ellos tenían que garantizarse pronto todo el control de las reservas de hidrocarburos del mundo. Y es cuando ellos comienzan a inventarse una cantidad de conflictos en el Medio Oriente, en Euroasia, y comienzan a enlistarse en diferentes guerras que no van a tener fin. La de Irak, la de Libia, todas esas guerras que se dieron a conocer después. Y el objetivo era mantener un conflicto, porque ellos creen que pueden gerenciar el caos, mantener un conflicto, y con ese conflicto robarse el petróleo, como lo hacen en Siria, que se lo roban. Bueno, en Venezuela también, porque si no se lo robaron. Entonces, Dick Cheney en ese informe plantea la necesidad de tener ese control y la vía por la cual van a generar esos conflictos. De ahí viene la ley patriota, el autoatentado de la Torre Gemela y una gran cantidad de cosas. Mientras tanto, en PDVSA, desde hace mucho tiempo, por diseño de las transnacionales, todas nuestras empresas estaban en la costa con modelos gerenciales piramidales para facilitar la extracción de materia prima y escasamente la transformación. Bueno, si van a extraer el aluminio, que hagan un ring, que hagan papel aluminio. Pero todo estaba diseñado para exportar la materia prima. Sin embargo, hay varios eventos en PDVSA que son claves para entender cómo es esto del golpe que se da en el 2002. En primer lugar, se da en el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, que era parte de esa élite que estaba ya diseñada desde las transnacionales de Estados Unidos para gobernar el país. Él y Caldera habían sido preparados para esas etapas en la historia. No fue casual que fuesen 2 veces presidente de Venezuela. Y entonces se da la nacionalización de PDVSA realizada por los bufetes de abogados de las transnacionales. Y ellos dicen, hay que hacer la nacionalización de PDVSA porque ya todos los pueblos que tienen grandes reservas de petróleo y energía se dieron cuenta que controlando desde el Estado su industria petrolera, tienen más recursos, tienen más presupuesto. Estaba pasando con Irán, con la revolución iraní, estaba pasando con Egipto, estaba pasando en todo el mundo. Y ellos dijeron, los venezolanos no van a tardar en montar su nacionalización. Y era verdad, porque Pérez Alfonso ya venía estructurando no una nacionalización, sino una transferencia de conocimientos, de tecnología, para tener mayor control de la industria petrolera y poder desarrollarla endógenamente dentro del país. Porque Pérez Alfonso estaba consciente de que no teníamos la tecnología
para la exploración, para la perforación, etc. Y teníamos que de alguna manera adquirir esa formación, como lo hizo China durante mucho tiempo para hacerle el juego a Estados Unidos contra Rusia. Y de ahí sale la imitación de China a Singapur y otros modelos productivos que se fueron desarrollando. Ahora bien, esa nacionalización coincide en el mandato de Carlos Andrés Pérez, previo a la guerra Irak e Irán y otros conflictos en el mundo que hacen que los precios del petróleo se disparen. Carlos Andrés Pérez recibe muchísimo dinero y además de eso se endeuda porque él comienza a adquirir algunos préstamos y recibe muchísimo dinero. Y era tanto el dinero que se había acumulado que esa élite necesitaba lavarlo. Es decir, necesitaba robárselo. Y se lo robaron. Y fue un mecanismo perverso de estafa y robo a la nación. Y eso se hizo dentro de PDVSA, con muchos mecanismos. Uno de los mecanismos los descubrió Rafael Ramírez, padre, no es que ustedes conocen que anda por Italia, pero el padre de él fue comisionado, hizo una investigación y se dio cuenta de que PDVSA estaba evadiendo el fisco nacional, que PDVSA producía menos que PECMEX y PECMEX triplicaba el aporte fiscal al gobierno mexicano. Y en cambio PDVSA, produciendo más petróleo, vendiendo más petróleo, aportaba menos al fisco nacional. Y entonces él hace esa investigación, demuestra y se dan cuenta de que los costos operativos en PDVSA son descomunales, son insolentes y son un vulgar robo a la nación. Y eso duró por mucho tiempo. Y eso quedó impune. En ese tiempo viene Luis Herrera Campín, asume la presidencia, el robo, la evasión fiscal continúa, pero sucede algo interesante. Ellos tienen tanto dinero que no saben cómo lavarlo y un personaje conocido como Calderón Berti decide iniciar un proyecto que llamaron la apertura petrolera. Y ese proyecto de la apertura petrolera era realizar inversiones en todo el mundo. Esas inversiones consistían en comprar refinerías chatarras, comprar refinerías que ya no servían para nada, que procesaban petróleo liviano y no el petróleo pesado como el venezolano. Y ese fue el mecanismo para seguir robando dinero. Cicor nace de esos guisos, de esa inversión, imagínense ustedes, de esa inversión millonaria en territorio norteamericano para beneficiar al pueblo norteamericano, porque ellos estaban convencidos de que los intereses de las transnacionales ellos los podían satisfacer y seguir siendo la élite de esas transnacionales en el poder. De manera que hay otro robo descarado evadiendo el fisco nacional en el gobierno de Luis Herrera Campín, y luego viene Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi hace una investigación y se da cuenta de que esas refinerías no valen ese dinero, incluso que esas refinerías valen menos, y él manda parar la compra de esas refinerías. Pero en un acto heroico las compra otra vez, pero le triplica el precio, o sea que mejora el guiso. Y entonces Jaime Lucinchi vuelve a hacer el negocio, y así nosotros vamos perdiendo y perdiendo a través de transnacionales y modelos elitescos diseñados para la evasión fiscal a través de PDVSA. Llegamos al 2002. Ya en el 2020 estaba el informe de Dick Cheney, ya Bush, hijo, estaba llegando al poder, y Chávez es el que comienza a cambiarlo todo. Chávez no tenía control de PDVSA, no tenía idea de cómo estaba funcionando la evasión fiscal en PDVSA, tenía a un militar llamado Guaycaipuro, y el tipo en menos de 2 meses se acomodó con la transnacional y se acomodó con el guiso, y eso pasa mucho por aquí. Entonces Chávez se da cuenta con Parra Luzardo, que lo coloca en la presidencia, y él cambia toda la gerencia de PDVSA
y hace las 42 leyes habilitantes, entre ellas la de hidrocarburos, donde hay impuestos, donde se estaba sincerando un poquito más lo que era el impuesto nacional. Ya habíamos fusionado todas las filiales, había desaparecido la Goven, había desaparecido Corpoven, había desaparecido Maraven, y la fusión de esas empresas, en vez de reducir el costo operativo, que es lo normal, si tú despides gente y fusionas las empresas, baja el costo operativo, lo quintuplicó. Es decir, fusionaron todas las empresas y quintuplicaron los costos operativos para seguir evadiendo el fisco nacional. Chávez le da un parado a eso y le dan el golpe en el 2002. Y luego le dan el golpe del sabotaje petrolero en el 2013. De manera que en ese entonces, toda la discursiadera, la narrativa de que Cuba, de que el comunismo, todo eso era mentira, porque las transnacionales hacen negocios con dictadura, con democracia, con religiones, con lo que sea, con terroristas. O sea, las transnacionales no tienen gobierno, no tienen bandera, no tienen patria, ellos hacen negocio con Dios y con el diablo. Y si el Papa quiere hacer negocio, hace negocio con el Papa. Entonces, Chávez se ve obligado a tomar PDVSA con todos los componentes de la Fuerza Armada. Eso fue histórico. Y eso fue histórico como trabajadores jubilados de PDVSA tomaron PDVSA para rescatar la producción, rescatar los barcos, rescatar todo eso, y nos dimos cuenta de que nos tenían el control tecnológico, el control informático. Es decir, PDVSA estaba privatizada sin estar privatizada, porque el capitalismo muta, el capitalismo va cambiando, y él te puede privatizar esta plaza sin que haya un papel que diga que esta plaza está privatizada. Hay muchas maneras de controlarte, de dominarte. La industria cultural es una. Pero hay otro factor determinante en el capítulo, y es en el capítulo 2, donde yo comienzo a analizar el despojo de PDVSA, y luego en el capítulo 3, Colombia. ¿Por qué Colombia? Ellos la convierten en ese plan del 2020, de las guerras, de todo eso, la convierten en la Israel de Sudamérica. Por una sencilla razón, ellos están convencidos de algo que llaman el keynesianismo militar. Ellos se dan cuenta que ellos lograron recuperar su economía luego de la Segunda Guerra Mundial a punta de guerra. Claro, eso fue una guerra típica, porque eso fue una guerra donde no se peleó en el terreno de Estados Unidos, y Estados Unidos quedó como la gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial, porque Europa quedó toda destruida. Rusia había aportado prácticamente toda su población para ganarle a los alemanes, y entonces Estados Unidos impuso allí un nuevo orden mundial, una nueva moneda, un nuevo sistema financiero, etc. Pero ya en la década del 60, del 70, la producción de petróleo comienza a caer, comienza el declive de encontrar yacimientos petroleros, y todavía no hay a la fecha, ni siquiera hoy, otro materia prima que sustituya el rol del petróleo en el capitalismo. El capitalismo depende del petróleo, y entonces ellos necesitan mantener conflictos, mantener guerra, y Colombia, por su ubicación geográfica, sus dos salidas, los dos océanos, es la cabeza de playa para tener control militar hacia toda Sudamérica. Y ellos deciden que desde Colombia van a invadir Venezuela, van a atacar Venezuela. En esa oportunidad, yo tenía una entrevista a un personaje que estuvo aquí en Ciudad Guayana, que se llamaba Rodrigo Granda. Yo no sabía que él era Rodrigo Granda. Él se presentó como un profesor universitario, yo lo entrevisté, y años después, cuando lo vi en televisión, me di cuenta que era Rodrigo Granda. Y él estuvo aquí dando una charla en el Colegio de Ingenieros. Y él me explicó cómo funcionaba el tema del paramilitarismo, del despojo de la tierra, y por qué Colombia era el Israel de Sudamérica. Ellos vienen por Venezuela, así como Siria es, como quien dice, la cabeza de playa para entrar en Irán, y como este conflicto de Ucrania era para entrar en Rusia y luego ir por China. Entonces ellos igual estaban sucediendo. En aquel entonces eso parecía ciencia ficción, eso no aparecía ni en Netflix.
Pero es que ahora uno ve las declaraciones de Mancuso y él da con lujo de detalles cómo estaba funcionando todo eso en ese entonces. Entonces, en el tercer capítulo, yo analizo lo que son los paramilitares, lo que es Colombia y lo que es la gerencia a través del terror y un fenómeno que sucedió allá, que es la parapolítica. Luego, en el cuarto capítulo, analizamos el imperio de Estados Unidos, cómo funciona ese imperio. Pero Estados Unidos no es un imperio de país, o sea, no podemos ver como si fuesen países malos que están gobernando. Son grupos económicos transnacionales que no tienen nacionalidad, que pueden estar en China y pueden estar en Estados Unidos al mismo tiempo, que pueden estar en Rusia y pueden estar, porque son grupos económicos. Esos grupos económicos, a través del dinero, a través de los lobbies, controlan gobierno y deciden por gobierno. Así como decía Noam Chomsky, que hay un gobierno paralelo, oculto, que nadie lo eligió, que nadie los conoce, que deciden las leyes, que deciden parlamentos, que deciden lo que decide la ONU, tienen control. De manera que el enemigo en este momento son las transnacionales. Ahorita hay un confrontamiento entre grupos económicos, entre transnacionales. ¿Cómo sucedió cuando Francia e Inglaterra se entraban en guerra, después entraban en guerra con España? Son grupos económicos que se están matando entre sí. Y luego el que gane ordena el territorio mundial. Entonces, en ese capítulo, Estados Unidos tiene un problema, que ellos comenzaron a perder guerras, el petróleo se estaba agotando, controlar territorio fuera de Estados Unidos era muy costoso y el modelo de gobierno en Estados Unidos permite que ese capitalismo sea mucho más voraz, más codicioso y es muy poderoso. Entonces ellos comienzan, por ejemplo, a privatizar sus guerras. Ellos pierden Vietnam, pierden toda una generación de juventud y ellos comienzan a contratar mercenarios, terroristas. ¿Y de dónde sacaban ese dinero? Del narcotráfico. Hace pocos días un autor de la DEA reveló quién verdaderamente mató a la gente de la DEA en México, llamado Kiki Camarena, y él dice que fue la CIA, porque la gente de la DEA, Kiki Camarena, encuentra una finca grandísima donde salía el dinero con la venta de la droga para tumbar a los sandinistas en Nicaragua. El narcotráfico financia los golpes de Estado aquí en Venezuela. Ese ataque de Colombia a través de los paramilitares es con dinero del narcotráfico. Chávez lo dijo, que Colombia es un narcoestado. Entonces, ellos tienen dos sistemas productivos, financieros, que mantienen ese monstruo del capitalismo. La venta de armas, y la venta de armas hasta los adolescentes, esos tiroteos en Estados Unidos vendiendo armas a todo el mundo, refleja eso. Y la venta de drogas. Pero la venta de drogas ha llegado a un nivel tan peligroso que hay una droga más poderosa que se llama fentanilo, que esa sí les está destruyendo toda la generación. Ustedes ven los videos de Filadelfia, la droga de los zombies, y entonces son como unos zombies que están así porque esa droga va directamente y te mata todas las funciones del cerebro. El fentanilo es una epidemia en Estados Unidos sin precedentes, la cantidad de millones de muchachos que están muriendo allá. Pero es un negocio. Y China, que no tiene nada de tonto, le vende el principal insumo a la farmacéutica del fentanilo. O sea que China les está derrotando con el fentanilo. Ah, ustedes quieren droga, tomen, les está vendiendo todo el fentanilo. Y entonces ellos están creyendo que a través de una guerra, de un conflicto permanente, ellos pueden tener control económico, pueden tener ganancias económicas y les importa un bledo sacrificar la muchachera norteamericana, la muchachera europea que se pudre en la droga, porque a ellos no les interesa su país, no les interesa su nación. Es más, yo estoy por predecir, sin meterme a brujo, que estas van a ser las últimas elecciones en Estados Unidos y que eso van a entrar en una guerra civil dentro de poco, porque hay
demasiada pobreza, demasiada exclusión en Estados Unidos. Bueno, en el capítulo 5 yo hablo de los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación en todo eso, porque se necesita una narrativa, se necesita la industria cultural. Y si usted se pone a estudiar a la escuela de Frankfurt, dos filósofos alemanes, uno que se llamaba Theodor Adorno y Horkheimer, ellos escribieron un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, y hay un capítulo que ellos llaman industria cultural. Ellos inventaron ese concepto de industria cultural. Y ellos dicen que la industria cultural es una extensión del capitalismo para de manera alienante acabar con el pensamiento crítico y convertir todo, absolutamente todo el arte, convertirla en mercancía. Un ejemplo de ello, Bad Bunny. Bad Bunny es una mercancía que todo el mundo consume aquí como arte, no porque sea artista, porque el tipo no es artista, el tipo es una mercancía, pero la industria cultural lo reproduce hasta que te produce adicción. El reggaetón es una adicción, el azúcar de las industrias de alimentos, Monsanto y todo eso, es una adicción. Entonces llega un momento en que usted le pregunta a los jóvenes qué música escucha reggaetón, qué artista conoce, te dice Bad Bunny, lo conoce medio mundo, pero no es porque sea un buen artista, sino porque hay un sistema financiero, una industria cultural que te lo reproduce hasta que te queda en el inconsciente grabado. Y aunque tú no quieras, aunque tú seas amante del tango, te vas a aprender las canciones de Bad Bunny. La ventaja es que la vas a olvidar al otro día porque eso es desechable. Es una mercancía que se consume, se bota y viene el otro Bad Bunny 2.0 y el Bad Bunny, bueno, Maluma, todos esos no duran nada. Pero esa industria cultural es la que te vende la guerra, o te esconde la guerra, o te dice que importa que se estén matando. La disfraza. Esa industria cultural es la que incubó a una oposición aquí, que importa que quemen a ese muchacho, que importa que vengan los militares norteamericanos a invadirnos. ¿Qué importa eso? Eso es producto de una industria cultural. Y estos alemanes la estudiaron cuando estaba en su apogeo naciendo, pues estábamos hablando de 1944, la Alemania nazi, Goebbels y toda esa gente, y ellos eran judíos, ellos tuvieron que huir de allí y ellos analizaron todo eso, la radio, el cine, todo. Pero aquí si algo hizo daño en el 2002 y en el 2003 fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron el veneno del odio de mucha gente que se volvió loca. Las guarimbas son un ejemplo de ello. Y todavía estamos en esa guerra, porque ahora estamos en una mutación de la cultura comunicacional, que son las redes sociales. Sin embargo, esto lo voy a hablar en la tarde, hay una crisis, una mega crisis climática, crisis migratoria, crisis económica, crisis comunicacional, y en las crisis se van abriendo las grietas para encontrar oportunidades. Colombia encontró una grieta en la Casa de Nariño y se metió, pero todavía no ha resuelto ese problema todavía está. Nosotros encontramos una grieta en PDVSA en el 2003 y la fuerza trabajadora se metió, controló PDVSA, pero la volvió a entregar. El último capítulo yo cierro con las reflexiones en la Asamblea Nacional de que esto no va a volver a suceder. Incluso pongo el discurso de Rafael Ramírez en la Asamblea Nacional, donde él hace todo un análisis histórico de la lucha. Y yo preguntaba en los foros, ¿y cómo nosotros vamos a evitar que esto vuelva a suceder? Y no lo pudimos evitar. Pero ahora sé por qué. Y ahora sé, con lo que pasó en Sidor, con lo que pasó con Tarela y Sami, con lo que está sucediendo con la Junta Interventora, por qué tropezamos con la misma piedra. Si se dan cuenta, el modelo organizacional de nuestras empresas, piramidal, sigue intacto. Entonces nosotros ocupamos PDVSA y la controlamos con la fuerza trabajadora. Luego la fuerza trabajadora devuelve PDVSA a la misma organización piramidal. Y esa organización piramidal tiene en su ADN de manera legítima el guiso, es decir, la evasión fiscal.
¿Qué acaba de descubrir el fiscal que ya lleva 31 tramas de corrupción solamente en su gestión como fiscal? Que los barcos salían cargados de petróleo y nadie rendía cuenta. Y entonces vendían ese petróleo y no había en ninguna parte, se decía, mira, se vendió ese petróleo, ese buque salió cargado de petróleo. Era lo mismo que hacía Yuti, lo mismo que hacía Guaycaipuro. ¿Y por qué lo mismo? Porque el modelo organizacional lo facilita. No es que el venezolano sea corrupto, es que nosotros no hemos entendido que ese modelo de organización administrativo no es nuestro. Eso lo diseñaron las transnacionales para facilitar la salida de la materia prima. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer negocio con la élite que está allí legalmente. Porque si tú vendes cupo de aluminio, a ti te corresponde una comisión y esa comisión se distribuye ahí a discreción de la junta directiva. Eso es legal. Eso es robo, pero eso nunca nos va a permitir a nosotros desarrollarnos. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos tocó la pandemia y cuando le metieron mucho dinero del fondo chino para inversión en Sidor, no se invirtió nada, se robaron los reales, la producción cayó. Y luego tuvo que salir nuevamente la fuerza trabajadora a inventarse cosas, inventarse bobilla carbonizada, inventarse esto para levantar la producción con las uñas. Y volvieron a entregar la empresa. Y volvemos, todavía está esa figura piramidal. Ahí hay presidente y vicepresidente. Es lo mismo del rey y el virrey. Lo que ellos se llaman los pajudas, una combinación de la traición de Páez con la traición de Judas. Yo le agregué otra P que eran los pajúos. Pajú, papá de Judas y pajú. Entonces, en este momento hay una lucha de la fuerza trabajadora por sustituir las importaciones, por crear un modelo de gestión colectiva. Pero es una guerra interna. Ojo, no es una guerra de honestos contra corruptos, pues no es blanco y negro. Es una guerra cultural, es una batalla de ideas, porque puede haber un gerente de 30 años en Sidor con mucha experiencia que te diga, no vale, ese producto hecho aquí no tiene la calidad suficiente, es mejor importárselo a los alemanes, esos son los que saben de eso. Ellos creen en eso, y legalmente no están haciendo nada ilegal, pero nunca te vas a desarrollar. Porque la transnacional no te va a diseñar un modelo empresarial para que tú te empieces a transformar el aluminio, a transformar las cosas para tu propio mercado, para tu propio negocio. Por ahí estaba el amigo Ronald Vargas de Alcázar y ellos estaban transformando el aluminio en sillas de rueda, en camas de cuidados intensivos, y yo les decía, ustedes son un modelo de gestión colectiva donde no hay presidente, donde no hay gerente, sino 14 trabajadores que están transformando el aluminio, que pueden ser un modelo de empresa tipo Singapur, tipo Shanghái, y ustedes pueden de alguna manera sustituir la gerencia directiva de Alcázar, que no tiene sentido, y de alguna manera conectarse con la comuna, conectarse con el barrio para producir, vender aquí y luego exportar, pero no exportar a China, porque a China no le interesa comprarnos una cama de cuidados intensivos, esos chinos hacen de todo. Pero a nosotros nos interesa venderle a Haití, venderle a Colombia, venderle... Ok. Después, en esa distribución ineficaz, ineficiente de la transnacional con la fuerza trabajadora, nosotros tenemos que entender que el camino más difícil, el camino correcto, es apostar a la fuerza trabajadora, a cambiar los modelos empresariales en todas las empresas del Estado y comenzar a producir endógenamente para nosotros. Se dice muy fácil, pero eso es un trabajo, un esfuerzo colectivo tremendo y un trayecto tremendo. Ahora, ¿de dónde viene China? Porque Mao, los mismos compañeros de Mao lo excluyeron con una hambruna tremenda. Y China no es China de la noche a la mañana. ¿Y Rusia de dónde viene? Rusia viene de toda su destrucción, de la Unión Soviética se desparamó todo.
Pero nosotros no podemos pretender que ese esfuerzo de los trabajadores de gestión colectiva sea de la noche a la mañana. Pero tampoco podemos pretender que una transnacional nos venga a dar la inversión para el desarrollo, porque eso es democracia representativa, eso es esperar que alguien venga a solucionarme. Por eso yo estoy en contra de la figura superbigote, porque yo no puedo esperar que venga un superhéroe a resolverme los problemas, y por eso la comuna no termina de nacer, porque si la comuna va a esperar que le llegue el presupuesto y que le llegue el Dream Team en una institución para que le resuelva los problemas, la comuna ¿cómo va a nacer? ¿Cómo va a crecer? Si de lo que se trata es de que asuma el protagonismo y asuma la gestión colectiva. Entonces ese capítulo, que es el capítulo 6, yo digo que está incompleto, y es lo que yo les invito a que sigamos debatiendo, sigamos desarrollando, para que eso se termine de consolidar. Una conclusión: yo te acepto la inversión, pero no la transnacional, porque la transnacional me puede privatizar todo otra vez. Y de hecho, está ahorita paralizada la industria. Yo prefiero la gestión colectiva de los trabajadores que tienen 30 años allí a la administración piramidal de presidente, vicepresidente, rey, virrey, que no termina de entender que nosotros no podemos seguir dependiendo tecnológicamente de las transnacionales, y menos en plena guerra mundial, donde todas las transnacionales están agarrando trincheras, donde Estados Unidos le cayó a plomo al gasoducto de la negociación de transnacionales rusa y alemana, y la transnacional alemana se quedó callada, no dijo nada. Aceptó que Estados Unidos le bombardeara el gasoducto. Imagínense ustedes, así serán esas transnacionales. Es como que a un hermano de ustedes le maten un hijo y ustedes se queden callados por intereses económicos. La transnacional alemana y el gobierno alemán se quedó callado, y Estados Unidos le cayó a plomo al gasoducto que le iba a dar gas a toda Europa en el peor invierno. ¿Y por qué le metió plomo? Porque el gas no era norteamericano, el gas era ruso. Y si Rusia le vendía el gas a Europa, el negocio que se iba a meter Rusia con ese mercado era la dependencia de Europa con Rusia. Ahora, eso no lo estaban haciendo los niños cantores de Rusia, eso lo estaba haciendo una transnacional rusa. Y eso lo está haciendo la transnacional china también. ¿Por qué no terminan en entramparse? Porque todos están metidos en el mismo negocio capitalista. Los bancos privados chinos están todos en el sistema SWIFT que controla Estados Unidos. Entonces ellos no pueden hacer una alternativa así de la noche a la mañana, a pesar de que digan que están desorganizando el mundo. Eso no es así, porque los bancos chinos se van por el retrete, y por eso Estados Unidos cree en la confrontación total. Estados Unidos dice: aquí no hay paz, aquí no hay nada, aquí nos vamos a echar plomo hasta que quede el último. Y por eso, donde hay una mesa de acuerdo de paz, Estados Unidos llega y la patea. Estados Unidos no tiene salida, tiene una deuda de billones de dólares que no puede pagar, y tiene una generación de drogadictos por fentanilo con la cual no puede tener esperanza. La mayoría de la juventud en Estados Unidos son migrantes. El presidente de México anda haciendo campaña diciendo que no voten por el senador norteamericano que anda proponiendo que las fuerzas militares entren a México a controlar el narcotráfico. Y lo que está buscando es controlar el negocio del narcotráfico, porque es una gran lavandería de dólares. Aquí nosotros tenemos que salir a un gran debate nacional con las fuerzas trabajadoras, estudiar mucho, investigar mucho, conocer la historia, debatir y defender nuestra identidad, nuestra capacidad de trabajar, de desarrollarnos, y no esperar que va a venir un gobierno, que va a venir un Mesías a salvarnos. De aquí en adelante todo tiene que ser colectivo, todo tiene que ser comuna, tiene que ser poder popular. Muchas gracias. Ustedes aplausos para